tribología, ¿no? La palabra tribología es un compuesto, ¿no? Un compuesto de tribo que es fricción y logía que es estudio, ¿no? De alguna forma, la primera vez que se utilizó esta palabra estaba referida al costo que generaba la fricción, ¿no? Así como el desgaste y la lubricación. Entonces, todos estos temas están relacionados y el estudio de esta relación se llama tribología, ¿no? Entonces por ahí viene este nombre, ¿no? De tribología. Muy bien. Bueno, las normas generales ya lo repasamos, ya vimos el tema de solución y por qué es importante conocer la tribología. ¿Por qué sería importante conocer la tribología? ¿Qué me dicen? ¿Por qué sería importante? ¿Nos interesa a nosotros? ¿Nuestra carrera sería importante o no? ¿O no tiene que ver con nuestra carrera? Sí, profe. ¿Por qué sería importante? El movimiento interior de las máquinas sería. Claro, por el movimiento interior, ¿no? Entonces el movimiento interior de las máquinas genera consecuencias, ¿no? Y es importante conocer, ¿cierto? Entonces es importante conocer la fricción, es importante conocer la lubricación, ¿no? Así como la fricción, la lubricación. ¿Listo? Entonces, todo Sí, profe. estos desgastes van a generar costos en los componentes, ¿no? Y esos costos nos interesan. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros disminuyamos el costo de los equipos, entonces va a hacer más valioso nuestro trabajo, ¿no? Más requerido nuestro trabajo, ¿no? Y nosotros vamos a tener satisfacción profesional por ese aspecto. Entonces, por eso es importante para nosotros, ¿no? Muy bien, entonces el objetivo es explicar la importancia de la tribología, definir los tipos de desgaste y explicar el comportamiento del fluido, ¿no? Entonces, empezamos por tribología, ya sabemos lo que es la tribología, ¿cierto? La tribología entonces es el estudio de la relación del, del lubricante, ¿no? Del desgaste y estudio de la fricción, ¿no? De esos tres componentes, ¿no? Entonces, al estudiar tribología tendríamos que estudiar esos aspectos que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Entonces empezamos por la fricción, ¿no? Listo, entonces acá tenemos la fricción, mira, y esto es, es, es bien, la explicación es bastante, nos va a ayudar bastante, o nos vamos a apoyar bastante de estos gráficos, ¿no? En este primer gráfico, mira, ¿qué te dice? Te dice de que existe una fricción de parte del piso, ¿no? Que va a contraponerse a la fuerza externa de la persona. No, en ese momento no mueve. ¿Por qué? Porque la fricción es elevada, ¿no? Y es diferente a cuando logras mover el objeto, ¿no? Cuando logras mover el objeto significa que la fricción no es tan alta como la fuerza de las personas, ¿no? Y otro tipo de fricción es el de rodamiento, ¿no? Es aquella que trata de frenar, ¿no? Pero por giro tú estás avanzando, ¿no? Entonces, en ese momento la fricción es estática. ¿Por qué? Porque la superficie del barril está en contacto permanente sin resbalar. Ya, y finalmente tenemos una resistencia por la corriente, ¿no? Que cuando una persona quiere avanzar, la corriente se va a interponer al avance de tus pasos, ¿no? Listo, entonces vemos el de fricción. Miren, el de la izquierda es rozamiento estático. ¿Qué significa rozamiento estático? Significa que la fuerza no supera a la fuerza estática, ¿no? La fuerza estática, ¿cómo mide? Mu por la normal, ¿no? El coeficiente de rozamiento por la normal, ¿no? La normal es la fuerza ejercida hacia arriba. No, eso es rozamiento estático, ¿no?
Y rozamiento dinámico, ¿qué cosa es? Rozamiento dinámico es esa fuerza que genera el piso, pero cuando la fuerza ya superó a la fuerza de rozamiento y se está moviendo el cuerpo, ¿no? En ese momento que se está moviendo el cuerpo, ya estamos hablando de un rozamiento cinético, ¿no? Entonces, está claramente definida, ¿no? El rozamiento estático de cinético. Estático es cuando no mueves el cuerpo, ¿no? Y cinético es cuando se mueve el cuerpo, ¿no? Entonces, esa fuerza de la de fricción va a variar, ¿no? No va a ser la misma. Y esta imagen, a ver si tienen preguntas me las hacen muchachos. A ver, esta imagen te resume lo que acabamos de mencionar, ¿no? Por ejemplo, en esta figura, miren, en esta figura se pueden dar cuenta de que, a medida que va incrementándose, ¿qué cosa? ¿Qué se incrementa? La fuerza, ¿no? La fuerza externa a medida que se va incrementando. ¿Qué cosa se va incrementando también? Eh, a ver. En este gráfico que nos expone, nos expone de que la fuerza puede estar incrementando, ¿no? A medida que aumenta la fuerza externa, ¿no? A medida que aumenta la fuerza externa, mira, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un rozamiento de parte del piso, ¿no? Una fricción. Esa fricción se va a incrementar, ¿no? Pero en esta trayectoria no se está moviendo, mira, el cuerpo no se está moviendo. ¿Por qué? Porque la fuerza no supera a la fricción. Como no la supera, está en una región estática. No, pero lo que es de que se está incrementando la fuerza, ¿no? Pero a medida que se incrementa la fuerza, como está en la región estática, todavía no mueves el cuerpo, ¿no? Pero va a llegar un momento en que lo mueves, ¿no? En este punto todavía no lo mueves. Mira, en este punto es la fuerza externa máxima, todavía no lo mueves. Pero apenas se incrementa un poquito, mira, un poquito de fuerza, incrementas un poquito de fuerza y inmediatamente la resistencia va a bajar. No, en ese momento ya vas a salir de la región estática para entrar a dónde? A la región dinámica, ¿no? Y la fuerza dinámica es menor a la fuerza estática, ¿no? Por eso cae, mira, por eso hay esa diferencia de fuerza, ¿no? Por eso hay esa diferencia de fuerza, ¿no? Hay una caída. Es como alguna vez seguramente has tratado de mover una masa y has empujado, ¿no? Y no lo mueves, no lo mueves. Haces más fuerza, no lo mueves. Más fuerza, no lo mueves, ¿no? Pero en el momento que se mueve un poquito, todo empieza a moverse así, a la velocidad que tú deseas. ¿Por qué? Porque pasaste de la región estática a la región dinámica, ¿no? Entonces la fricción disminuye cuando es dinámica. ¿Listo? Entonces ese mismo efecto se ve en todos los cuerpos. ¿Ya? Entonces, Eh, eso es respecto a fricción, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué nos falta ver? Desgastes y lubricación, ¿no? Listo, muy bien, muchachos. Desgaste abrasivo, adhesivo. El desgaste abrasivo o abrasión se refiere a la pérdida del material causada, entre otras cosas, por la acción mecánica de un agente de fricción o por un medio de fluido. Durante el desgaste abrasivo, los picos ásperos de un agente de fricción penetran en las capas superficiales del otro. Para prevenir el desgaste abrasivo, es necesario utilizar recubrimientos industriales o anticorrosivos. Un recubrimiento es una capa protectora de una dureza superior a la de las partículas que generan el daño abrasivo. Ahora mi compañero el pase para que les hable sobre el desgaste adhesivo. Profesor, yo voy a hablar acerca del horno, voy a hablar acerca de los tipos de gaste por abrasión. Por abrasión tenemos dos tipos de gaste, ¿no? El primero viene a ser abrasión de dos cuerpos y el otro abrasión en tres cuerpos.
En este caso, la abrasión por dos cuerpos ocurre cuando el pico de una superficie penetra directamente sobre otra superficie. En este caso, no hay presencia de partículas contaminantes. En abrasión de tres cuerpos ocurre cuando las dos superficies están en contacto, ingresan partículas contaminantes. Esta partícula puede ser de polvo o desgaste. El deterioro de una pieza se genera con el movimiento relativo de las dos superficies. Si la partícula es más grande que el espesor del líquido lubricante, se produce un arañado o una ranura en la superficie, ¿no? Creando surcos paralelos semejantes a un lijado. Si las partículas son finas, se produce un pulido satinado en la superficie misma. Ahora sí, doy paso para que hable mi compañero. Voy a hablar del desgaste adhesivo. El desgaste adhesivo es una forma de deterioro que se presenta entre dos superficies en contacto deslizante. Este desgaste es el segundo más común en las industrias y ocurre cuando dos superficies sólidas se deslizan una sobre la otra bajo presión. Y este desgaste adhesivo también tiene tipos, que son tres: el desgaste por pulido o de fricción, que se produce cuando la unión adhesiva falla por la interfase, no produciéndose prácticamente transferencia de metal, y la superficie se desgasta, aparece pulida. El otro tipo es el desgaste adhesivo superficial. Se caracteriza de pares metálicos con poca compatibilidad metalúrgica, sometidos a altas velocidades de deslizamiento. Y el último, es el desgaste adhesivo profundo. Se presenta con la ausencia de capa de óxido superficial, con superficies probablemente lubricadas y la existencia de superficies no contaminadas. Ahora le doy mi paso a mi compañero para que le explique las características. Me interrumpe un poco más el profe, para que se me vaya. Ya, dos características del adhesivo. Es un fenómeno que ocurre cuando dos metales frotan junto con fuerza suficiente para provocar la eliminación del material de la superficie, menos resistente al desgaste. Otro es el desgaste depende de factores físicos y químicos. Y bueno, profesor, eso sería todo. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces, eso es respecto al grupo 1. Vamos con el grupo 2. Gracias, grupo 1. Grupo 2. El desgaste de fatiga, o también conocido como fatiga superficial, el desgaste por el mecanismo de fatiga es el resultado de esfuerzos cíclicos entre las asperezas de dos superficies en contacto. El coeficiente de factor es un factor determinante, ya que al estar las superficies lubricadas, la adhesión es mínima, pero si el sistema con altos coeficientes de fricción, tendremos zonas de intensa deformación muy cercanas a las superficies, creando grietas de superficiales y subsuperficiales. Le paso a mi compañero para que continúe la exposición. El desgaste erosivo es la pérdida lenta del material en las rugosidades de las dos superficies que se encuentran en movimiento relativo como resultado de impacto de partículas sólidas metálicas en una suspensión en el aceite de un tamaño mucho menor que el mínimo espesor de la película lubricante. Eso es todo, profesor. Y en conclusión, el desgaste erosivo en los mecanismos lubricados se puede presentar tanto por la presencia de partículas sólidas y metálicas en el aceite de un tamaño menor que el espesor mínimo del lubricante, como también por empleo de aceites y de una mayor viscosidad. Gracias. Listo, gracias, grupo 2. Vamos con el grupo 3. Adelante, grupo 3. Bueno, nos tocó exponer sobre
sobre los desgastes de corrosión, cavitación y corrosión por frotación. Los mecanismos de desgaste también pueden ocurrir de dos maneras diferentes, por contacto y no contacto. El desgaste por contacto requiere que los componentes entren en contacto directo, metal para que genere el desgaste. En modo de contacto no se requiere que las superficies entren en contacto directo para que se desgasten. En otras palabras, existe una película fluida gruesa de lubricante entre las superficies. Entre ellos tenemos el desgaste de corrosión. Voy a dar pase a mi compañero para que les explique sobre los desgastes de corrosión. Bueno, profesor, la corrosión por frotación o fricción se refiere al daño por corrosión sobre los elementos metálicos inducidos bajo presión en presencia de movimientos superficiales, relativos y repetidos, como por ejemplo las vibraciones, la oscilación o los deslizamientos. La corrosión por desgaste o frotamiento tiene lugar en las interfaces entre materiales bajo carga, es decir, en servicio, sometidos a vibración y deslizamiento. La corrosión por desgaste aparece como surcos u hoyos rodeados de productos de corrosión. En el caso de la corrosión por desgaste de metales, se observa que los fragmentos de metal entre las superficies rozadas están oxidados y algunas capas de óxido se encuentran disgregadas por la acción del desgaste. Como resultado, se produce una acumulación de partículas de óxido que actúan como un abrasivo entre superficies con un ajuste forzado, tales como las que se encuentran entre ejes y cojinetes o mangas. Ahora le doy pase a mi compañero. Ahora me toca hablar sobre la cavitación. La cavitación es un fenómeno hidrodinámico o también es un fenómeno físico mediante el cual un líquido en determinadas condiciones pasa a estado gaseoso y unos instantes después pasa nuevamente a estado líquido. O en otras palabras, si el líquido fluye a través de una región donde la presión es menor que su presión de vapor, este hierve y forma burbujas. Este fenómeno tiene dos fases. La fase 1 que sería el cambio de estado líquido a estado gaseoso y la fase 2 que sería de cambio de estado de gaseoso a estado líquido. Esto se ocasiona cuando se dan cambios bruscos de velocidad del líquido en un sistema hidráulico. Algunas partes donde ocurre esto es en partes móviles como lo es los alaves de turbina, los rodetes de bomba y los hélices de barco, ¿no? En partes no móviles serían los estrangulamientos bruscos, regulación mediante orificios y válvulas reguladoras. Las consecuencias de la cavitación son los ruidos, el golpeteo, vibraciones, erosiones del material, daño de componentes y pérdida de rendimiento. Le doy paso a mi compañero. Bueno, terminando el tema, a mí me tocó mencionar lo que es desgaste de corrosión. En primer lugar, quiero dar qué significa desgaste de corrosión. Desgaste de corrosión dice que es el resultado de una reacción química que se lidera por la temperatura. Dice que es causada por la humedad u otro líquido, gas o corrosivo. Por ejemplo, el óxido u oxidación es la forma más conocida de desgaste corrosivo. Ahora, ¿por qué ocurre el desgaste corrosivo? Ocurre cuando la superficie de la máquina es dañada por un ataque químico, como le decía hace un momento. Dice que es responsable del desgaste corrosivo, que puede ser del líquido a vapor. Y se pueden encontrar en plantas que mezclan o manejan sustancias ácidas o alcalinas muy fuertes en ocasiones. El daño en las superficies es causado por los subproductos ácidos que se generan por la degradación del lubricante. Gracias, profesor. Gracias. Listo, vamos con el grupo 4. Gracias, grupo 3. Hola, profesor, vamos a empezar. Tenemos como el tema de lubricación, lubricantes, viscosidad e índice de viscosidad. La lubricación es un proceso técnico que es para reducir reforzamiento entre dos superficies que se encuentran muy próximas y en movimiento respecto a la otra, interponiendo para ello una superficie entre ambas denominadas lubricante, que soporta o ayuda un soporte de la carga, o sea, presión generada entre las superficies enfrentadas. Tenemos las funciones de la lubricación, que es reducir fricción, reducir el desgaste de las piezas, absorber, reducir y controlar la temperatura, proteger la corrosión. Doy el paso a mi compañero.
Bueno, a mí me tocó hablar sobre lubricantes y voy a dar un concepto de qué es. Un lubricante es una sustancia que, colocada entre dos piezas móviles, forma una capa que impide su contacto, permitiendo incluso un movimiento a elevadas temperaturas y presiones. El lubricante es una sustancia que tiene características gaseosas, líquidas o sólidas, que reemplaza una fricción entre dos piezas en movimiento relativo por la fricción interna de sus moléculas, que es mucho menor. Ahora mi compañero, le doy el paso a mi compañero. Yo voy a hablarles sobre los tipos de lubricantes. En su obtención del lubricante sintético, mediante la optimización molecular por síntesis química, o sea, se obtienen en el laboratorio mediante procesos químicos. En el lubricante mineral, se obtienen a partir de la destilación y refinamiento del crudo, tras la obtención del gasóleo y antes del alquitrán, llegando a la proporción del 50% de un barril crudo, lo que es aprovechable. Algunas de sus características del lubricante mineral son: soporta diversas condiciones de trabajo, estable en amplio rango de temperatura, capacidad de mezclarse adecuadamente con el refrigerante. Aditivos de los lubricantes: antioxidantes, retrasan el envejecimiento del lubricante; antiespumantes, evitan la oxigenación por cavitación, reduciendo la tensión superficial y así impiden la formación de burbujas; detergentes, encargados de arrancar los depósitos de suciedad fruto de la combustión; y dispersantes, encargados de transportar la suciedad arrancada por los aditivos detergentes hasta el filtro u cárter del motor. Ahora le paso a mi compañero. Bueno, profesor, yo le voy a hablar acerca de la viscosidad. Viscosidad nos referimos a una propiedad de los fluidos equivalente al concepto de espesor, es decir, a la resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir y para sufrir deformaciones graduales, producto de tensiones cortantes o tensiones de tracción. Todos los fluidos poseen viscosidad debido a las colisiones entre sus partículas que se mueven a diferentes velocidades. Tipos de viscosidad. Viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, se entiende como la relación entre el gradiente de velocidad y el esfuerzo cortante. Viscosidad cinemática. En un fluido a temperatura constante, la viscosidad cinemática se calculará dividiendo la dinámica entre la densidad del fluido y expresando el resultado en metros cuadrados sobre segundo. Viscosidad extensional es la viscosidad que se presenta en un fluido convencional frente a las fuerzas de tracción. Y viscosidad aparente es el resultado de la división del esfuerzo cortante entre la velocidad de deformación del fluido. Bueno, gracias, profesor. Ahora le doy pase a mi compañero. Profesor, yo voy a hablar acerca del índice de viscosidad. Se conoce el índice de viscosidad a un método comúnmente utilizado para medir el cambio de la viscosidad de un fluido en relación a la temperatura. Mientras mayor sea el índice de viscosidad, menor es el cambio relativo en la viscosidad con la temperatura. Los mejoradores de índice de velocidad, también conocidos como modificadores de viscosidad, son aditivos que incrementan la viscosidad a un fluido a través de su rango de temperatura útil. Pero, ¿cuál será la importancia de los modificadores? Los modificadores de viscosidad son moléculas poliméricas que son sensibles a la temperatura. A bajas temperaturas las cadenas se contraen y no impactan a la viscosidad del fluido. Y a altas temperaturas las cadenas se relajan y se presenta un incremento en la viscosidad. Hay una manera metafórica en la que comparan esto, en la que comparan a los polímeros con la gente. Y dicen, ¿no? Cuando una persona tiene frío, su reacción natural es colocar sus brazos lo más cerca posible de su cuerpo para retener el calor. Ahora deberíamos imaginarnos a una multitud de gente con frío, con los brazos recogidos, moviéndose de un lado a otro en un vestíbulo congestionado. Seguro que allí hay una congestión, pero la gente aún puede moverse libremente. Ahora imaginámoslo pues, cuando una persona tiene calor, tiende a relajarse. Imaginen a una persona extendiendo sus brazos hacia los lados. Sería mucho más difícil transitar en un vestíbulo congestionado lleno de gente acalorada con los brazos extendidos. Eso sería todo, profesor. Listo, muy bien. Gracias. Vamos con el grupo 6. Grupo 5. Profesor,
profesor, nosotros vamos a hablar acerca de tipos de lubricantes, ¿no? Yo hablaré una introducción. ¿Qué es un lubricante? Un lubricante es una sustancia que, colocada entre dos piezas móviles, forma una capa que impide su contacto, permitiendo su movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones. El lubricante es una sustancia, bien puede ser gaseosa, líquida o sólida, que reemplaza una fricción entre dos piezas en movimiento, relativo por fricción interna de sus moléculas, que es mucho menor. La propiedad del lubricante es de reducir la fricción entre dos partes. Se conoce como lubricación y la ciencia que estudia esta es la tribología. Ahora le doy pase a mi compañero. Gracias. Bueno, yo voy a hablar del proceso de obtención de los lubricantes. Los lubricantes minerales se obtienen a partir de la destilación y el refinamiento del crudo tras la obtención del gasóleo y antes del alquitrán, llegando a una proporción del 50% de un barril de crudo. A partir de lo que se le llama base, se le añaden aditivos químicos para mejorar sus propiedades. ¿Cuáles son las funciones de la lubricación? Reducir la fricción o deformación, reducir el desgaste de las piezas, absorber y mitigar choques, reducir y controlar la temperatura, proteger la corrosión, aislar los componentes de la contaminación y limpiar o eliminar los contaminantes. Y del lubricante mineral, su obtención es a través, del sintético, se obtiene mediante la optimización molecular por síntesis química. Y de otra manera, son lubricantes que se obtienen en el laboratorio y pueden o no obtener petróleo con refinado o destilamiento. Se obtienen también mediante procesos químicos con el objetivo de adaptar a las necesidades estructuradas de componentes de la materia prima. También las diferencias entre ambos aceites, pues el aceite mineral generalmente su precio es más económico, son más baratos que el aceite sintético. Su durabilidad es mucho más reducida que el sintético y normalmente se tienen que cambiar con el doble de frecuencia. No está recomendado por altas temperaturas y generalmente se usan en máquinas y vehículos antiguos. Y bueno, el aceite sintético proporciona una protección superior a las piezas internas de un motor, reduce el consumo de aceite, por lo que tiene una mayor durabilidad. La formación de depósitos dentro del cárter es menor, y gracias a los aditivos que contienen, el motor puede trabajar en mejores condiciones y un rendimiento más óptimo. Bueno, profesor, eso sería todo. Ya, muy bien. Entonces pasamos con el grupo número 6. Grupo 6, adelante. A nosotros nos ha tocado investigar sobre la curva de Strebeck. La curva de Strebeck es utilizada en tribología para explicar la evolución de ciertos fenómenos de lubricación mediante la variación de coeficiente de fricción en función de diversos parámetros que se pueden caracterizar, por ejemplo, tomando como criterio un mecanismo bien lubricado. Se denomina así en honor de Richard Strebeck, que la utilizó por primera vez en 1902. Una de las características que tiene la lubricación de límite es el total contacto entre dos superficies. No hay ninguna superación debida al lubricante y las asperezas están en total contacto. Esto ocurre durante el arranque a baja velocidad, alta carga y mala lubricación. La lubricación de película mixta es una combinación de la lubricación de limita y hidrodinámica. El espesor de la película es suficiente para separar algunas asperezas, pero todavía hay contacto entre las dos superficies. Esto ocurre durante el arranque de golpe, de carga y parada de motor. El otro es la lubricación
hidrodinámica es la separación de componentes por un colchón de aceite que se forma hidrónicamente. La formación de la película hidrodinámica depende de la geometría, velocidad de la máquina, la cara que lleva y la viscosidad del aceite que tiene. Doy pase a uno de mis compañeros, profesor. Gracias. ¿Me escucha, profesor? Sí, adelante. Ah, ya, ok. La fricción es un fenómeno presente en los contactos entre sólidos. En algunos casos puede resultar deseable, como el contacto de rueda-carril, y en otros fenómenos a evitar. Los cuerpos también se pueden encontrar en movimiento relativo. Existen entonces diferentes tipos de comportamientos según el movimiento, ¿no? El método más utilizado para reducir la fricción consiste en la lubricación. Combinando movimiento relativo de sólidos con lubricación, se obtienen diferentes tipos de lubricación según la velocidad de desplazamiento. La lubricación límite puede ser también la mixta o la hidrodinámica. La curva de Strybeck representa esas situaciones, ¿no? En el caso de la lubricación hidrodinámica, la capa de lubricante impide el contacto entre las rugosidades de los sólidos. De esta manera, el coeficiente de fricción está únicamente determinado por las características del lubricante. Para que sea más concreto, una fórmula que la tensión cortante es igual a la viscosidad por la velocidad de la cizalla. Eso es todo. A ver, perdón, último. Hola. Reducir el desgaste de las piezas, absorber los mitigadores de choque, reducir y controlar la temperatura, proteger de la corrosión y limpiar de los contaminantes. No, profe, de la lubricación. Bueno, listo. Ya. Ya hablaron sobre los desgastes, entonces rápidamente vamos a ver. Miren el desgaste de las piezas, ¿no? Ese es el desgaste que se generan en las piezas, ¿no? Profe, ¿hay desgastes más críticos? Sí. ¿Hay desgastes menos críticos? Sí, claro, ¿no? Pero todo es un proceso, ¿no? Y pueden llegar hasta fallar rompiéndose las piezas, ¿no? Entonces, los diferentes tipos de desgastes ya lo expusieron. Ya, por ejemplo, el abrasivo consiste en dos superficies donde hay una tercera que se interpone en el medio, ¿no? Y esta tercera lo que va a hacer es generar rozamiento, ¿no? Rozamiento. ¿Y quién se va a perjudicar? Se va a perjudicar más la superficie más blanda, ¿no? Y en las superficies más duras se va a generar tensiones o temperatura, ¿no? ¿Cómo lo vas a ver? Visualmente lo vas a chequear de esa forma, unas rayas, ¿no? Donde tú vas a pasar con tus uñas y vas a sentir esas rayas, ¿no? En la foto de la izquierda ves esas limallas que existen en el aceite contaminado, ¿no? Obviamente es un zoom, ¿no? Es un zoom del tamaño real. ¿No? Listo. Erosivo. ¿Qué es erosivo? Acá tenemos un ejemplo, miren, el fluido está yendo con cierto caudal según el conducto, y el momento que choca esas contaminaciones, lo que hace es empezar a erosionar las paredes, ¿no? Eso es desgaste erosivo, ¿no? ¿Dónde lo puedes ver? Mira, lo puedes ver en las superficies donde llega, a ver, voy a marcar acá, ya, lo puedes ver en las superficies donde llega cierta cantidad de aceite y comienza a generarse estos desgastes erosivos. Otro lugar es, a ver, de repente más adelante vamos a ver otros tipos de desgastes.
Ya, el desgaste por cavitación. El desgaste por cavitación es un desgaste muy particular, ¿no? Que se da en dobladuras de cañerías, ¿no? ¿Por qué? Porque el aceite no siempre está yendo en forma recta, ¿no? A veces pasa por curva. De momento que pasa por curva, de un momento a otro, mira, el aceite pasa de una baja presión a una alta presión. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una implosión, que es lo contrario a explosión, ¿no? Explosión es cuando se expande, implosión es cuando se retrae. Entonces, implosiona y genera unas ondas supersónicas. Esas ondas supersónicas, cuando se generan cerca de una pared, lo que hace es destruir a la pared. No, profesor, ¿es posible evitar este tipo de desgaste? No, no es posible. De todas maneras va a ocurrir. Profe, entonces, si no es posible, entonces, ¿qué podría hacer yo como técnico? Lo que puedes hacer es disminuir, ¿no? Minimizar o controlar, ¿no? Pero de todas maneras va a ocurrir este tipo de desgaste, pero tú puedes controlar. ¿Cómo puedes controlar? Haciendo que una cañería, por ejemplo, no tenga tanta curva. ¿Ah? Entonces, de esa manera puedes lograr controlar esto, ¿no? Y un ejemplo de cavitación, mira, esta es una camisa donde el refrigerante está bañando constantemente, pero en el momento que impacta cambia de dirección. En ese cambio de dirección, entonces ahí es cuando se genera este tipo de desgaste, ¿no? Eso es erosivo, por cavitación, perdón, por cavitación. Y si ese fluido viene sucio y con contaminantes y choca, entonces aparte de cavitación va a hacer un desgaste de erosión. ¿No? Listo, entonces acá tenemos contacto, tensión, fatiga, ¿no? Cargas muy grandes, ocurre en cargas muy grandes, falta de alineación o lubricación inadecuada, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos deslizamiento, ¿no? Acá tenemos un deslizamiento, ¿no? De la rueda sobre el material cuadrado, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En la superficie se va a generar grietas y se van a desprender, ¿no? Eso es un tipo de fatiga. Listo, entonces esto es desgaste por deslizamiento. Entonces ahí hay una fricción, ¿no? Una fricción estática o dinámica. Una fricción dinámica, ¿no? Porque hay movimiento. ¿Ya? Listo, pero también hay una fatiga por tensión estática, que es esta, ¿no? Donde las dos ruedas giran, ¿no? Y no pierden contacto, no hay resbalamiento, solamente hay rodamiento. Este tipo de desgaste, ¿cómo se genera? Externamente no se genera desgaste. ¿Por qué? Porque las superficies siempre van a estar en contacto sin resbalar. Entonces, ¿qué ocurre? Internamente sí va a haber desgaste. ¿Por qué? Porque están presionadas los dos componentes, están presionadas. Entonces, internamente se van a generar pequeñas fisuras. Conforme pasa el tiempo se va fisurando y se van incrementando la fisura. Pero exteriormente lo vas a ver como nuevo. Bien lubricado, todo se ve bonito y no se ve ningún desgaste. Pero de un momento a otro empiezan los arranques de esos desgastes. Un ejemplo son en los engranajes. Los engranajes van a trabajar constantemente, ¿no? Y conforme trabaja están girando, generándose desgaste, pero a veces cuando tiene un buen mantenimiento, estos engranajes se mantienen como nuevo. Cierto, claro, está pulido, pero se mantienen como nuevo, enterito se ven. Ya, pero el fabricante después de cierto número de horas manda que bote. Tú ves el engranaje y está nuevo, pero ¿por qué voy a botar? Dices. Si se ve bueno, se ve nuevo. ¿Por qué? Porque internamente ya se ha generado este tipo de desgaste. Ese engranaje ha estado trabajando a altas presiones, altas tensiones. Internamente ya se generó estas grietas. Y si tú sigues trabajando con ese engranaje, seguramente en unas horas va a trabajar bien, ¿no? Pero de un momento a otro podría desprenderse grandes cantidades de material. Por eso, después de cierto número de horas, se tiene que botar ese engranaje. ¿Estimados? Listo, muy bien. Un ejemplo, rodamiento, ¿no? Los rodamientos. Los rodamientos también después de cierto número de horas lo tienes que botar. Ya.
Desgaste por corrosión general, galvánica y alta temperatura, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto, hemos hablado de ánodo, cátodo y los diferentes materiales, ¿no? Diferentes materiales que según su grado iónico pueden comportarse como anódico o cátodo, ¿no? Esto ya vimos también aguas salinas, ¿no? Donde hay un perno y hay una arandela de sacrificio, ¿no? En este caso un zinc. El acero en agua salina. Adhesivos, desgaste adhesivos. ¿Qué cosa es desgaste adhesivo? Desgaste adhesivo se llama a aquel desgaste donde funcionan dos superficies en movimiento, ¿no? Y de repente puede fallar la lubricación. En ese momento va a chocar cuerpo con cuerpo. En ese rozamiento se va a generar temperatura. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar con esa elevación de temperatura? Lo que ocurre es de que un material, el más débil, se funde. Entonces, cuando se funde, lo que hace es adherirse al cuerpo más duro. Se adhiere y después, en el momento que tú sacas de repente un metal, tú vas a ver pedazos de metales arrancados, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha adherido al material duro, ¿no? Puede ser al puño, ¿no? Y vas a ver que el material está pegado al puño. ¿Por qué? Puede ser por falta de lubricación, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un tipo de desgaste adhesivo, ¿no? Y ahí vemos ejemplos, ¿no? Vemos miren cómo se han arrancado las superficies, ¿no? Y se han pegado al puño. Algunos más que en otros lados, ¿no? Bien. Después, corrosión por frotación. Corrosión por frotación, por ejemplo, tenemos un perno, ¿no? Que está ajustando dos componentes, ¿sí? Pero cuando hay movimiento en de un cuerpo, mira, entonces lo que va a hacer puede ser por vibración, va a estar generando tensión y soltando, genera tensión y sueltas, ¿no? Entonces, en ese momento, esa vibración lo que hace es tensionar, soltar, ¿no? Entonces, en ese movimiento constante y cíclico vas a generar un desgaste llamado corrosión, ¿no? ¿Por qué se da eso? Por mal ajuste, por ejemplo. Mal ajuste. Y mira cómo terminan el perno, mira. Desgaste por corrosión, ¿no? De frotamiento, ¿no? Y finalmente lubricantes, mira, el lubricante ya lo explicaron bien. Existen tipo líquidos, semisólidos o sólidos, ¿no? Semisólidos, ¿qué puede ser? Grasa, ¿no? Líquidos, ¿qué cosa puede ser? Bueno, el aceite de siempre, ¿no? Y sólidos, bueno, sólido es aquel material grueso, ¿no? Para disminuir rozamientos en equipos que no necesitan mucha luz entre cuerpo y cuerpo, ¿no? No hay mucha calibración entre equipos donde no existe calibración, donde tienes que tener de repente un espacio mínimo y mantenerlo, ¿no? Mantener esa mínima luz, ¿no? En ese caso utilizarías líquidos, ¿no? Listo, entonces hablaron sobre viscosidad, ¿no? Viscosidad, ¿qué cosa es viscosidad? Viscosidad es la resistencia a fluir, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué puedes decir? ¿Quién es más fluido? ¿El de menos viscoso? ¿El de la izquierda o el de la derecha? De la derecha, no, de la izquierda. El de la izquierda, ¿no? Izquierda. Y después, el de la derecha conforme vas a la derecha se va haciendo más y más viscoso, ¿no? Y es más difícil de fluir. Listo, entonces, habla de índice de viscosidad cuando ese aceite lo llevas a diferentes grados ¿de qué ves abajo? Temperatura, ¿no? Entonces acá tú comparas viscosidad con temperatura. Conforme aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la viscosidad? Mira, ¿qué pasa? Se está disminuyendo. Claro, ¿no? Porque porque la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura, ¿no? Listo, entonces, bueno, esto es viscosidad y
Bases de lubricante, ¿no? Existen dos lubricantes que es, bueno, tenemos el mineral y el sintético, ¿no? En general se creó el sintético porque uno busca que el fluido de lubricante se pueda adaptar a diferentes condiciones de temperatura, ¿no? Entonces, cuando varía más la temperatura, necesita que se mantengan delgados. ¿Por qué? Cuando hace bien un trabajo, hace un buen trabajo un aceite. Cuando tiene el espesor ideal, ¿no? Si tiene mucho espesor, ¿qué problema podría generar en la máquina? Si hace mucho frío y tiene mucho espesor, ¿qué problema puede generar en la máquina? ¿Va a ser una buena lubricación o no? ¿Qué dicen? Tiene mucho Profesor, ¿puedo espesor. repetir la pregunta? Otra vez, ¿ya? Otra vez. Listo. A ver, un fluido de aceite en un sistema. Si este fluido tiene mucho espesor, un espesor bien alto, ¿no? Una densidad bien alta. ¿Eso es bueno para la máquina o no? Creo que eso depende de la temperatura, profesor. No, profe, porque en ese momento viene el No, gráfico. profesor, porque sería decía muy que- espeso para la máquina. Claro, profe, tiene que ser un fluido. No, En ese momento, no ¿cómo es eso? conviene, muy bien, no conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque el fluido tiene que ser lo suficientemente delgado y rápido para lubricar las piezas internas, Claro. ¿ya? Profe, algo similar como que si tiene más temperatura, ¿no? Y se le hace menos denso, ¿no? El menos posible, ¿no? Correcto, ¿no? Por eso ustedes cuando prenden una máquina, lo que hace inmediatamente el sistema es empezar a generar temperatura. Cuando generas temperatura, entonces haces que el aceite sea más delgado, ¿no? Si llegó a las temperaturas ideales, ya tiene la suficiente velocidad y puede estar lubricando todas las piezas. ¿Ya? Motivo por el cual la máxima cantidad de desgaste en las piezas internas es en el arranque. Tienes tu auto, ¿no? Y tienes la costumbre, ¿no? De estar apagando para ahorrarme combustible, ¿no? Ya, chévere, te ahorras de combustible, ¿no? Pero ¿qué estás desgastando? Las piezas internas. ¿Por qué? Porque el fluido es muy grueso, no tiene la suficiente velocidad como para lubricar las piezas internas, ¿no? Entonces vas a generar ese desgaste, no puedes generar ese desgaste adhesivo, ese desgaste que tú no lo esperas, pues estoy ahorrando combustible, ¿no? Pero el hecho de estar arrancando a cada rato, vas a acelerar o vas a disminuir el ciclo de vida de tu máquina. ¿Ya? Profesor, también se dice que cuando se compra una máquina nueva se tiene que hacer trabajar una noche entera para que pueda estabilizarse y encontrar un equilibrio. Ya, ok. Es un buen tema el que mencionas. Toda máquina nueva que sale de fábrica, ya, a las pocas horas, estoy hablando de una semana o sí, correcto, de un día que esté trabajando full, tienes que hacerle el seguimiento, ¿no? Y retirar toda la limalla que se ha generado. ¿Por qué? Porque en ese momento las piezas todavía no están hermanadas, ¿no? Todavía no están hermanadas unas con otras y están en un proceso de asentamiento, ¿no? Hasta que se asienten, entonces van a generar una serie de limallas, ¿no? Y esas limallas, ¿dónde lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar en los filtros, lo vas a encontrar de repente en los tapones magnéticos o en los filtros magnéticos, ¿no? Ahí se encuentra. Estimado, es todas las máquinas por un tema de asentamiento. ¿Correcto? Sí, profe, disculpe.
Dime. Generalmente le dicen que tiene que asentar el motor porque si tú le das, digamos, le fuerzas a trabajar, puedes dañar internamente a componentes del motor o otros componentes también externos. Profe, algo así Acelera como lo de calentar. acelera los desgastes. El calentar, ok, ¿uno para qué calienta? ¿Para que asienten los desgastes? ¿O para qué? ¿Para qué uno empieza a calentar el equipo? Para que haya buena lubricación. Es por el tema de Algo así. lubricación. Ya, es por el tema de lubricación. Pero ¿para qué uno, cuando es una máquina nueva, para qué hace trabajar en forma paulatina, suave y después constante por ese primer día y le hace seguimiento? Por el tema de Para que pueda lubricación, sacar toda la limalla, creo dice usted. para retirar, Entonces, ajá, correcto, para retirar ese contaminante. Ya, ese desgaste por acento. Listo, muy bien. Ya, entonces tenemos aceites minerales sintéticos y son utilizados según el requerimiento de a las máquinas, ¿no? A las máquinas en el lugar donde va a trabajar. Composición del aceite, bueno, acá tienen bastante lectura para que lean. Y llegamos a la curva Strebeck, ¿no? ¿Qué cosa es la curva Strebeck? Bien, sus compañeros lo han mencionado bien, pero en la curva Strebeck acá podemos ver lo que hemos mencionado. Mira, lubricación límite, lubricación, a ver, lubricación película, a ver, vamos, a ver, lubricación límite, ahora, ya, lubricación a película mixta y lubricación hidrodinámica, ¿no? Hidrodinámica es cuando el aceite se está moviendo, lubricación límite es cuando hay poco, muy poco, ¿no? Y lubricación película mixta, entonces hay poco, pero se está moviendo, ¿no? Ya, listo. Entonces, te habla de tres grupos, un primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Mira, en este primer grupo, ¿qué está pasando? Está generando mucho desgaste. Ya, se está generando mucho desgaste. En este segundo grupo, ya, va a disminuir el desgaste, pero no cesa de desgastar. Y en este tercer grupo ya existe una suficiente lubricación y el lubricante tiene el tiempo suficiente como para cubrir las superficies y minimizar el desgaste. No evitar, sino minimizar. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué cosa hay de esta línea hasta esta línea de acá? Tenemos los arranques, los paros de equipo, las cargas de choque, los cambios de dirección, las velocidades lentas e intermedias. Todo eso desgaste se da acá. Entonces, cuando tú empiezas a generar giros o cambiar las velocidades o enviar o estar apagando y arrancar de nuevo, estás generando desgastes de este tipo. Pero sin embargo, cuando ya llegas a la velocidad plena y a la temperatura, entonces estás en este rango de lubricación. Entonces, lo ideal, ¿cuál es? A partir de este punto. A partir de acá hacia la derecha. ¿No? Es lo ideal. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se dan los máximos desgastes según esta curva de Strebeck? ¿Dónde se da? En la parte en la lubricación límite. En las acciones, claro, en la lubricación límite y la película mixta, ¿no? Pero en las actividades de arranque, de cargas, de choque, de cambios de dirección, de velocidades lentas o intermedias, ¿no? Era este tipo de... Profesor, una consulta. Dime. Profe. Ya dale, dale. Ya, hermano. Profe, ¿por qué dicen que es bueno y necesario que después de un determinado tiempo, ¿no?, en el que la máquina trabaja, sea por ejemplo 12 horas, esté caliente, es necesario que enfríe antes de apagarlo? Que se enfríe antes de apagar. Ya. O sea, que baje su temperatura. El tema no es tanto por la temperatura. El tema es mira, estás a altas RPM, ¿cierto? Estás full, estás trabajando, estás dando al máximo a
a la máquina, ¿no? La máquina está siendo muy exigida, ¿no? Listo, entonces, ¿cómo está el turbo? Altas velocidades. ¿Cómo está el motor? Alta velocidad. ¿Cómo es la lubricación? Es alta. ¿Cómo es el movimiento de la pierna interna? Es alta. ¿Qué pasa si de un momento a otro tú apagas? Dañas el componente del turbo, profesor, porque el turbo sigue trabajando. Por eso incluso en las camionetas tienen un sensor que automáticamente espera para que lo apague en un lapso de tiempo, porque ha habido casos donde incluso lo revienta las aletas de los turbos. ¿Pero por qué se daña el turbo? Trabajando, y cuando tú lo apagas intempestivamente, el turbo sigue dando vueltas. Sí, claro, Por eso se pero, tiene pero que hay esperar. algo más. ¿Por qué se daña el turbo? ¿Por qué es un sobreesfuerzo? No, porque mientras tú tienes el motor encendido, están girando todas las bombas y están lubricando toda la bomba. En el momento que tú apagas el motor, inmediatamente lo que va a dejar Tiene presión. es el cigüeñal. Si se detiene el cigüeñal, se detienen las bombas. Pero como dice su compañero, el turbo sigue girando. Entonces, si es que ya tienes la bomba de lubricación apagada, no envía aceite. Si no envía aceite, entonces ¿cómo está trabajando el turbo? Se revienta. Sin lubricante. ¿Y eso en qué puede afectar? Ruptura de turbo, daños, desgaste. ¿No? Ok, entonces es el motivo. Entonces, ¿qué cosa es lo ideal? Lo ideal es empezar a bajar las revoluciones, ¿no? Llevarlo a condición, a condiciones no tan exigentes, ¿cierto? Llevarlo a mínimo y por un rato, después que lo tienes ahí en stand-by, lo apagas.